Ella creyó que estaba perdiendo a su esposo por rutina, por los años. La verdad fue más cruel de lo que imaginó. Pero cuando todo parecía derrumbarse, entendió que su fundamento nunca fue un hombre. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver los comienzos, así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En un pueblo pequeño donde todos se conocían por nombre y apellido, una mujer llamada Doña Jovita. A sus 50 años, su vida parecía estable, firme, construida con paciencia. Aquella mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina iluminando la mesa de madera donde, por casi 30 años, había servido el desayuno a su familia. Doña Jovita se movía con la seguridad de quien conoce cada rincón de su casa. El café hervía, el pan estaba caliente y el aroma llenaba el ambiente. Mientras acomodaba los platos pensaba que, aunque los hijos ya eran adultos, el hogar seguía latiendo. Gustavo y María ya tenían su vida, pero esa mesa seguía siendo el centro de todo. Don Heber bajó las escaleras con paso lento. También tenía 50 años, pero esa mañana parecía más cansado que de costumbre. Jovita lo miró con cariño sereno, ese cariño que no necesita palabras grandes. Le sirvió el café sin preguntar. Era un gesto aprendido durante décadas, una forma silenciosa de decir: aquí estoy. Se sentaron frente a frente. Afuera, el pueblo despertaba. Un vecino barriendo la acera, una radio encendida a lo lejos. Todo parecía normal, pero hubo un detalle pequeño que Jovita no supo explicar. Don Heber no levantaba la mirada. Movía la taza entre sus manos como si buscara valor para algo. De pronto, él dejó el café sobre la mesa. El sonido fue seco, definitivo. Jovita, tenemos que hablar. Ella levantó la vista. Sintió un leve temblor en el pecho, pero pensó en cualquier cosa menos en lo que estaba por venir. Ya no te amo. No hubo gritos, solo esa frase, clara, fría, imposible de recoger. El reloj siguió marcando los segundos. El sol seguía entrando por la ventana. Pero dentro de Jovita algo se rompió. No entendía si había escuchado mal. Hace tiempo que me siento así, añadió él. Y entonces el dolor fue más profundo. No era solo el presente. Era descubrir que, mientras ella construía, él ya se estaba yendo por dentro. Jovita no lloró. Se quedó quieta, con las manos sobre la mesa que había limpiado tantas veces. Pensó en los años, en los sacrificios, en los sueños que todavía guardaba para los dos. Afuera, el mundo seguía igual, pero su hogar, en ese instante, dejó de sentirse hogar. Don Heber no levantó la voz, no explicó demasiado. Solo dijo que necesitaba irse unos días, que no quería seguir fingiendo. Se levantó de la mesa como si estuviera saliendo a hacer un mandado cualquiera. Jovita lo miró caminar hacia el cuarto. Cada paso sonaba más fuerte que cualquier grito. Él tomó una maleta pequeña. No se llevó todo, solo lo necesario. Eso fue lo más cruel. Parecía temporal. Antes de salir, evitó mirarla mucho tiempo. «Es mejor así», murmuró. La puerta se cerró con un sonido seco. Jovita se quedó de pie en medio de la sala. El eco del portazo no estaba en la casa. Estaba en su pecho. La casa se volvió extrañamente grande. La cocina, que siempre fue cálida, ahora parecía fría. Jovita caminó hasta la mesa y tocó la taza que él había dejado. Aún estaba tibia. Ese detalle pequeño le rompió algo por dentro. Se sentó lentamente. El silencio pesaba más que cualquier discusión. Esa tarde llamó a Gustavo y a María. No sabía cómo decirlo. Su voz temblaba, pero intentaba sonar fuerte. Gustavo guardó silencio unos segundos y respondió práctico, casi duro. «Mamá, ya somos adultos. Si él decidió irse, es su problema». María, en cambio, lloró con ella por teléfono. Pero al colgar, la casa volvió a quedar sola. Esa noche,
Jovita no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, recordando cada discusión pequeña, cada momento en que quizás no escuchó suficiente, cada día en que dejó de arreglarse porque ya no era necesario. Y la pregunta empezó a crecer como sombra. ¿En qué fallé yo? Al amanecer se levantó y pasó frente al espejo del pasillo. Se detuvo. Observó su rostro cansado, las líneas en su piel, el cabello recogido sin cuidado. Por primera vez no se vio como esposa, ni como madre. Se vio como una mujer que sentía que el amor se le había acabado, y no sabía cuándo. Le escribió un mensaje corto. ¿Estás bien? Pasaron horas. No hubo respuesta. Volvió a mirar el celular varias veces durante el día. Cada sonido la hacía brincar. Cada silencio le apretaba el pecho. No sabía si estaba molesta o asustada, pero empezó a sentir algo peor que el enojo: indiferencia. Al tercer día, escuchó un carro detenerse frente a la casa. Su corazón se aceleró. Se acomodó el cabello sin darse cuenta. Caminó hacia la ventana. Era él. No traía sonrisa, no traía flores, traía una expresión decidida. Y ahí, antes de que él hablara, ella entendió que no venía a quedarse. Entró a la sala con distancia. No recorrió la casa con la mirada como antes. No preguntó por nada. «Jovita, ya lo pensé bien». Ella no se sentó. Se quedó de pie, como si eso pudiera darle fuerza. «No voy a regresar. No es cuestión de días. Esto ya se terminó». No gritó, no discutió. Solo sintió que algo dentro de ella se apagaba lentamente. No lloró frente a él. Se negó a darle ese momento. Asintió en silencio mientras él hablaba de ser honestos y no vivir por costumbre. Pero cuando la puerta volvió a cerrarse, la casa no se sintió grande. Se sintió vacía. Y esta vez, ya no había esperanza que la sostuviera. Se sentó en la cama y miró el lado intacto que había dejado preparado. Entonces, susurró algo que nunca pensó decir. «Tal vez el amor se me acabó a mí primero. Y no me di cuenta». Y por primera vez, la culpa empezó a doler más que el abandono. La culpa empezó a instalarse en Jovita como una sombra silenciosa. Ya no era solo que Don Eber se hubiera ido. Era la sensación de haber fallado sin darse cuenta. Pasaba las horas repasando escenas antiguas. Una respuesta cortante, un día en que estuvo demasiado cansada para escucharlo. Una tarde en que prefirió quedarse en casa en vez de salir con él. Pequeños recuerdos que ahora parecían enormes. La casa se sentía distinta, no hostil, pero extraña. Caminaba por los pasillos como si estuviera visitando la vida de otra mujer. La mesa seguía en su lugar, las cortinas también, pero el aire era diferente, pesado. Esa noche no encendió la televisión, no llamó a nadie. Se sentó en la oscuridad de la sala y aceptó algo que le dolía admitir. Él no iba a volver. Y por primera vez dejó de preguntarse si la amaba. Y empezó a preguntarse si todavía quedaba algo de ella misma. A la mañana siguiente tocaron la puerta suavemente. Era doña Elvira. No llevaba preguntas ni consejos. Solo una bolsa con pan recién hecho. «No vine a saber qué pasó», dijo con voz tranquila. «Vine a que no te quedes sola pensando cosas que no son». Se sentaron en la cocina. El silencio no fue incómodo. Jovita tenía los ojos hinchados, pero ya no lloraba. Estaba en ese punto donde el dolor se vuelve mudo. «Cuando el hombre se va», dijo doña Elvira sin mirarla directamente, «una cree que se quedó sin piso. Pero el piso nunca fue el hombre». Esa frase no sonó religiosa, sonó firme, como verdad antigua. Jovita no respondió, pero algo empezó a moverse por dentro. Esa noche, cuando todo estuvo en silencio y el pueblo dormía, Jovita entró a su habitación. No encendió la luz. Caminó hasta el lado de la cama que había sido suyo durante décadas. Miró el espacio vacío. Ya no había esperanza de regreso.
Ya no había orgullo que proteger. Se arrodilló, no como quien cumple un ritual, como quien ya no puede sostenerse de pie. Al principio no salieron palabras, solo respiración temblorosa. Luego, poco a poco, comenzó a hablar. Señor, no sé ni cómo empezar. Siempre te hablé cuando todo estaba bien. Te daba gracias cuando la casa estaba llena, cuando mis hijos estaban sanos, cuando tenía un esposo a mi lado. Pero hoy no tengo nada de eso seguro. Hoy me siento vacía. No sé si fallé, no sé si me descuidé, no sé si el amor se apagó por mi culpa, y eso me está rompiendo por dentro. Yo entregué mi juventud a esta casa, entregué mis sueños pensando que el amor era suficiente, y ahora me encuentro sola, preguntándome quién soy sin ese matrimonio. Si hice algo mal, enséñame. Si me equivoqué, corrígeme. Pero por favor, no me dejes sola en este momento. No te pido que lo hagas volver. No te pido que cambies su corazón. Solo te pido que no permitas que el mío se endurezca. No quiero llenarme de rencor. No quiero vivir señalándome. No quiero convertirme en una mujer amarga. Sosténme, porque ahora mismo siento que me desmorono. Recuérdame quién soy, si todavía soy algo. Las lágrimas cayeron sin prisa. No había elegancia en su oración, había verdad. Y por primera vez desde que Don Eber se fue, el silencio no se sintió vacío, se sintió acompañado. A la mañana siguiente, Jovita despertó antes que el sol, como siempre. Pero algo era diferente. No fue alegría, no fue fuerza repentina, fue claridad. La cama seguía teniendo un lado vacío. La casa seguía en silencio. Don Eber no había regresado, pero ella tampoco estaba en el suelo llorando. Se sentó en la orilla de la cama y respiró profundo. Recordó su oración de la noche anterior. No sintió respuestas milagrosas, pero tampoco sintió el mismo peso aplastante. Se levantó, abrió las ventanas, dejó que el aire entrara, y por primera vez en días, no lo hizo esperando que él volviera. Lo hizo porque la casa seguía siendo suya. Esa semana hizo algo que no hacía desde hacía años. Se miró con intención en el espejo, no para preguntarse en qué falló, sino para observarse sin juicio. Se soltó el cabello. Se puso una blusa que casi no usaba. Arregló la sala, no por rutina, sino como declaración silenciosa. No estaba intentando demostrar nada al pueblo. No estaba esperando que Eber notara nada. Estaba empezando a habitar su propia vida. María llegó un fin de semana. Entró con miedo, esperando encontrar a su madre deshecha, pero la encontró tranquila, no feliz, no eufórica, tranquila. Gustavo llamó por teléfono y notó en la voz de su madre algo que no supo explicar. ¿Estás bien, mamá? Estoy aprendiendo, respondió ella. Y no era una frase para tranquilizarlos, era verdad. Un mes después, Don Eber volvió por más cosas. Esta vez no hubo explicación larga, solo cajas. Jovita abrió la puerta sin temblar, lo miró. No con odio, no con súplica, con serenidad. Él habló de trámites, de tiempos, de decisiones prácticas. Esperaba quizá encontrar lágrimas, reclamos, preguntas. No encontró nada de eso. Encontró una mujer en pie, y por primera vez desde que se fue, sintió que ya no tenía poder sobre su estabilidad emocional. Cuando él se marchó nuevamente, Jovita cerró la puerta con suavidad. No corrió a la ventana, no se dejó caer en la silla. Se quedó unos segundos respirando y entendió algo profundo. El amor no se había acabado dentro de ella. Lo que se había acabado era una etapa, y por más dolorosa que fuera la ruptura, no definía su valor. Su valor no dependía de que alguien decidiera quedarse. Dependía de quién la sostenía cuando todos se iban. En un pueblo pequeño, la verdad nunca tarda. Doña Elvira no quiso decirlo de golpe, pero alguien lo comentó en la tienda. Don Eber no estaba pensando las cosas. Estaba viviendo con otra mujer en el pueblo vecino.
Jovita no lloró cuando lo escuchó. Sintió algo más frío, claridad. Esa noche entendió que no fue solo desgaste, no fue rutina, no fue falta de emoción. Había otra persona y el dolor cambió de forma. Ya no era abandono, era traición. Semanas después, Don Eber apareció una tarde, más delgado, más callado. Me equivoqué, Jovita. Dijo que las cosas no salieron como pensó, que confundió emoción con amor, que la otra mujer no era lo que imaginó. Esperaba compasión. Jovita lo escuchó sin interrumpir. No gritó, no lo humilló, no le recordó los años entregados. Solo preguntó, ¿te fuiste porque no me amabas? ¿O porque alguien más te hizo sentir nuevo? Él bajó la mirada, y en ese silencio, ella tuvo su respuesta. «Podemos empezar de nuevo», dijo él. «Ya somos mayores, no vale la pena estar solos». Esa frase le dolió más que la traición. No quería volver por amor, quería volver por comodidad. Ella respiró profundo. Recordó la noche en el suelo. Recordó la oración. Recordó las madrugadas hablando con Dios. Y respondió con voz firme. Yo ya aprendí a estar sola, pero no vacía. No te guardo rencor, Heber, pero tampoco puedo fingir que nada pasó. Su voz no temblaba. Me dolió que te fueras, pero más me dolió que te fueras con alguien más mientras yo me culpaba. Esa era la verdad. Él la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. No era la esposa que esperaba en la mesa. No era la mujer que pedía explicaciones. Era alguien distinto. No quiero volver a empezar desde la desconfianza, dijo ella. Yo ya estoy empezando desde otro lugar. Don Eber se fue otra vez, pero esta vez no hubo eco en el pecho. Jovita cerró la puerta con serenidad. No estaba celebrando, no estaba vengándose, estaba eligiéndose, y por primera vez no sintió pérdida, sintió paz. Amigo y amiga, qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos alcanzar los 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con tu ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa. Tu presencia es muy importante y tu apoyo es esencial para nuestro trabajo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Meses después, Jovita camina al amanecer. El pueblo sigue siendo el mismo. Pero ella no. La gente ya no la mira con lástima. La miran con respeto. ¿Y no te duele verlo por ahí?, pregunta la vecina. Jovita sonríe leve. Me dolió perder un matrimonio. Pero no me perdí a mí. Esa noche se arrodilló otra vez. Cuando sus rodillas tocaron el suelo frío, el silencio ya no se sintió vacío, sino sagrado. Señor, no vengo a pedir que lo hagas volver. No vengo a rogar que cambies su corazón. Hoy vengo a agradecer. Gracias porque cuando me quedé sin esposo, no me quedé sin fundamento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el cielo no se cerró sobre mí. Cuando mi casa quedó en silencio, tu presencia no se fue. Creí que me estaba rompiendo y solo me estabas mostrando dónde estaba mi verdadero sostén. Pensé que mi identidad dependía de quien caminaba a mi lado y me recordaste que antes de ser esposa, ya era hija. Si él regresa o no, eso ya no define mi paz. Si me elige o no, eso ya no determina mi valor. No me salves del proceso. Haz de esta herida firmeza. Haz de esta soledad encuentro contigo. Y porque hoy entiendo algo que antes no veía. No me dejaron sin nada. Me dejaron contigo. Y contigo nunca estoy desamparada. Y así, lo que comenzó como una ruptura terminó siendo una revelación. Esta historia no es solo de Jovita. Es de toda persona que alguna vez sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando alguien decidió irse. De quienes confundieron compañía con fundamento. De quienes pensaron que el amor humano era el techo.
y descubrieron que apenas era una pared. Porque a veces la pérdida no viene a destruirte, sino a reordenarte. A veces quien se va no te quita la vida, te devuelve a ti. Y si algo deja esta historia es una certeza, que cuando todo lo que parecía sostenerte se cae, descubres si estabas apoyado en una persona o en algo eterno. Y eso cambia todo. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.